Ruperto Long, el ingeniero Ruperto Long, que yo lo Y recuerdo... saludos a Ruperto. Bien, ese es Jorge Robinsky, Ah, el gran bien, hermano. bueno. Tenemos un gran hermano allá en Estados Unidos. Bárbaro, mando otro abrazo para allá, con mucho gusto. Yo lo recuerdo de cuando era presidente del LATU. ¿En qué periodo, ingeniero? Fui entre el año 90 y el 2003, o sea que fui 13 años y medio. Bien, durante el primer gobierno de la calle, Sí. perdón, durante el gobierno de la calle y el primer gobierno de Sanguinetti. Sí, ¿no? Y la El mayor segundo parte gobierno del de gobierno de Jorge Valle también. Sí, sí, Claro, tengo hasta un gran año antes. agradecimiento con Ruperto, que fue quien me ofreció el teatro para hacer la presentación de mi primer libro de consorcios de exportación. Inclusive más, Ruperto fue uno de los que creó la ley de la personería jurídica de los consorcios de exportación, en el cual pudimos trabajar con Eugenio Xavier de Melo, no sé si... Exactamente así. Después de estar en el LATU, estuve un periodo en el Senado y ahí impulsamos la ley de consorcios de exportación, que es la ley vigente actualmente. Exactamente. Sobre consorcios de exportación. Pero acá el amigo fue el ideólogo de esa innovación. Éramos tres niños perdidos en la niebla. Éramos tres niños perdidos en la niebla. Es el nombre de un libro de la autoría del ingeniero Ruperto Long. Más de uno se preguntará, ¿y esto qué tiene que ver? ¿A qué viene? Es un libro que de alguna manera nos acerca, él lo va a explicar mejor que yo, a hechos bélicos en el mundo, ¿no? Así como normalmente las guerras empiezan como medio de casualidad, después se terminan juntando los extremos, mientras la mayoría del mundo mira para el costado. Sí, es verdad. Es decir, y este libro nace, digamos, de una historia en la cual tres niños solían encontrarse en un balneario de montaña, en un lugar que es Ucrania actualmente, ¿no verdad? Y allí se encontraban un niño que era polaco, una niña que era de Alemania, de Hamburgo, y otra niña que era de origen italiano. Ellos tres eran amigos inseparables, y todos los veranos se encontraban allí. Hasta que un buen día ven que se empieza a aproximar el fantasma de la guerra, bueno, y dicen, bueno, pase lo que pase, hacen un pacto, pacto de sangre, como dicen ellos, con sus edades de 8, 9, 10 años, de que no se iban a separar por nada. Que en ese momento era mucha ilusión y poca realidad, que seguramente después se concretó. Absolutamente, el mundo se derrumbaba y en esa ingenuidad maravillosa que tienen los niños, que a veces para estas cosas puede hacer una especie de contrapeso, sueñan con decir, bueno, cuando todo termine nos vamos a volver a encontrar. Entonces, buena parte de la historia transcurre justamente donde hoy están sucediendo estos hechos bélicos que a todos nos conmueven, ¿no? ¿Cuándo escribiste este libro? Este libro lo escribí hace unos 3 años, más o menos, 3, 2 años, y salió hace un año en plena pandemia. ¿Qué te llevó a escribirlo? Me llevó a conocer a una persona que yo conocía como el ingeniero Alejandro Landman, pero en realidad aquí es un niño, un personaje que se llama Alex, que es ese mismo hombre que hoy, que algunos lo conocerán, porque fue un ingeniero que se graduó acá en la UDELAR, después de la guerra, por supuesto, y que construyó unos cuantos edificios y todo eso, o sea que mucha gente seguramente lo conoce, como lo conocía yo. Pero un día descubrí a ese Alex, el niño de 8 años que veraneaba en ese balneario con sus amigos y que vivía en un pueblo que se llama, una ciudad, ¿no? Una ciudad importante, se llama Stanislavov, hoy se llama Ivano-Frankivsk, que es una ciudad de Ucrania. Y bueno, y ellos sufren allí, fíjense, ya en aquella época, el hecho de que por el pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Rusia de Stalin, son inicialmente invadidos en realidad por Rusia. O sea que el primer ocupante de esa localidad de Stanislavo es el ejército ruso. Y luego, cuando se rompe ese pacto y se produce la operación Barbarossa, en la cual Hitler invade a la Unión Soviética, ahí pasan a quedar bajo el régimen nazi. Y estos niños eran judíos, de modo que además, digamos, sufrían, además de todos los problemas de la guerra, sufrían la persecución específica por ser judíos. De modo que es una historia realmente increíble. Y cuando uno ve y oye y habla y puede hablar con alguna de las personas que la protagonizaron, resulta absolutamente increíble, ¿no? Ruperto, yo viendo tus libros, incluso el anterior, ¿no? La niña que veía los trenes partir, encuentro como 5 cosas comunes que hacen un escritor y que me parece que da un corpus muy importante a lo que haces. Una, que trabajas con niños. Trabajas en Europa, trabajas en la guerra, trabajas con nazismo y judaísmo y trabajas con relatos. Sí. Todos
contienen esa, es un preciosa forma de abordar un tema y sobre todo con la inocencia de la niñez que lo transformás en palabras. Yo me acuerdo cuando presentaste en el Solís, Sí, el libro ¿cómo anterior. no? Es muy cierto, así fue. Que incluso fue con Bea Benzazón también, Sí, con sí, música, sí, fueron todos los expresidentes, o sea, tenías como un cúmulo importante y fue Charlotte Grunberg. Y era la primera vez que ella también contaba un poco públicamente, o sea que hiciste una forma de contar un relato de alguien que no lo hacía, fue muy sanador también y muy ejemplizador para los nietos que yo conozco, el hijo que tengo relación también, cómo fue terapéutico y fue artístico, ¿no? Y me parece que es una mezcla de cosas que me parece muy interesante cómo lo lográs y cómo pensás cuál será el próximo, ¿no? ¿Desde qué lugar lo trabajás? Es que es una ventana maravillosa, asomarse al relato, como decías tú en general, a la persona que vivió las cosas y en particular a los niños, ¿no? Que además, porque además es muy curioso, cuando la persona recuerda lo que vivió en esa época, la persona puede tener 80 años hoy día, pero cuando empieza a hablar se transforma, ¿no? ¿Verdad? Y vuelve, viaja en el tiempo y empieza a contar hasta en el lenguaje como si fuera un niño de aquella época, es muy notable. Entonces uno se asoma y ve al interior qué eran aquellas cosas que lo sacudían en aquellos momentos y entonces ve de otra forma, ve este fenómeno ahora terrible de la guerra con otros ojos, no lo ve con el libro de historia, el análisis geopolítico, el ensayo, sino que lo ve como un ser humano de repente podía estar viviendo, estar instalado en un lugar y empezar a oír el taconear de las botas allí y veía que se acercaba alguien de la Gestapo, pongámosle, y vendrá por mí, vendrá por el de al lado, vendrá por el otro, en fin, todas esas pequeñas cosas que van mucho más allá. Entonces sí, tienen un poco en común todos esos elementos. Yo creo que también muchas veces los relatos y las cosas surgen de documentos también. Los documentos a veces son muy vivos. Yo buscando acá en Francia, por ejemplo, encontré un famoso personaje, Alois Brunner, que terminó muriendo en Siria, escondido muchísimos años después, y él anotaba sobre los documentos con la pluma de él, ¿no? Entonces pasaban cosas que lo reflejaban a él. Por ejemplo, había una nota argumentando por qué no hay que liberar a un hombre que fue detenido por error, porque él no es judío, sino que la esposa es la judía. Entonces a él hay que liberarlo y la esposa está en otro lugar. ¿Cuál era la anotación de él? Traigan a la judía. O sea, era al revés la lectura, no era el derecho, no era la ley, eso no importaba, claro. Importaba su concepción, por llamarle política, aunque es un terrible racismo, ¿no? Eso iba por encima. Entonces muchas veces hasta eso, uno descubre en las anotaciones, en lapicera, arriba de los documentos, el verdadero espíritu del personaje que está detrás. ¿El escritor le ganó al ingeniero o el ingeniero es impenetrable? El ingeniero está ahí al firme siempre, ¿no? ¿Esto que es un hobby? No, me lo tomo con mucha más pasión y dedicación, pero la ingeniería sigue siendo para mí otra pasión también equivalente. Es verdad que me ayuda, ¿no? Un poco me permite a veces ser más ordenado, más metódico, seguir un determinado recorrido, un proceso, digamos, más que a veces está esa imagen del escritor que es puramente bohemio, desordenado, está esperando que le venga la musa y todo eso, la musa como trabajo, dicen, hay que estar trabajando para que cuando venga la musa uno esté listo, ¿no? ¿Y el próximo cuál es? No lo puedo decir. No. No, eso por cábala no sé. Ya están las librerías. Este libro sí está en librerías ya hace unos meses, pero lamentablemente pudimos hacer hasta ahora una sola presentación presencial. En otro momento, a esta altura, llevaríamos 20 en distintos lugares del interior. Estaríamos empezando, ojalá, a ir al exterior, pero no se puede. Todo es muy complicado y vamos igual tratando de sembrar. Sin querer contar el final. Sí. ¿Se siguieron viendo durante mucho tiempo los tres niños? Y ahora... la podés dibujar también, ¿no? Sí, la dibujamos un poco. Ahí está, podés dibujarla para que la gente lo compre. Que de alguna forma se reencuentra. Mira qué bien. Está bien. Es un buen... Dejarlo ahí. Está perfecto. Está bien dejado ahí. Querés saber cómo, dónde y cuándo comprar libros. Sí. Claro. O de qué manera, si la virtualidad no funciona, o de qué manera, restos materiales. Ahora, a raíz...
vinculándolo un poco a este tema que estamos viendo Eso ahora. a eso iba. Ah, bueno, perdón. No, Entonces, al oigo tu contrario. pregunta. No, todo lo contrario. ¿Cómo nosotros de repente no vemos esas realidades en las cuales los países pueden estar en una especie de conflicto permanente, ¿no? Acá a Alejandro, fíjense, lo salva, entre otros, pero es muy decisiva una pareja que era un ucraniano y con la mujer polaca. Era un matrimonio relativamente joven, muy contrario al nazismo, y se animan a esconderlos, a él y a la mamá. La mamá curiosamente se llamaba Pepa, en Polonia y en Ucrania, ese nombre es muy raro obviamente. Entonces los esconden cuando la pena para el que encontraban escondido, ahí no había juicio, nada, ahí los ejecutaban inmediatamente, ¿no? Ni que hablar, el que escondía judíos, eso era casi de lo que se veía con peores ojos. Sí, bueno, sí. Muy bien, entonces estos se arriesgan, los esconden, los salvan. Y cuando termina la guerra, Landman dice, no, hay que reconocer a esta gente. Entonces inicia todo ese peregrinar para que fueran reconocidos como los llamados justos entre las naciones. Y finalmente lo logra, le toma como 8 o 10 años y finalmente este hombre que se llamaba Yevgeny Sinenko y su esposa Yulia son declarados justos entre las naciones. Pero ¿qué pasa? Interín, este hombre, que era ucraniano, cae en desgracia con el régimen soviético y termina en Siberia. Y la mujer tiene que emigrar a Polonia. O sea que esta maravillosa pareja de justos entre las naciones terminan separados y uno muriendo allá a miles de kilómetros de distancia, ¿no? O sea, las realidades terribles que generan las guerras, los enfrentamientos. Bueno, hoy no se puede comprender que cualquier logro que una nación quiera tener sobre otra termine acabando con la vida de gente que a lo mejor ni siquiera está enterada que va a haber una guerra. O que le importa 3 rábanos la OTAN y todas esas cosas que uno las ve como superiores, ¿no? Sí, la gente generalmente son víctimas, todos los niños en primer lugar, porque el que es adulto por lo menos puede tomar algunas decisiones, voy para acá, para allá. Deciden otros tu vida. Porque cuánta gente tiene que dejar su casa, sus bienes, y marcharse con un bolsito al hombro. Pongámonos en el lugar de ellos un ratito. Terrible. Yo estoy programando mi casamiento para octubre del año que viene. Y de repente me tengo que agarrar un bolsito y desaparecer quién sabe para dónde. Pero qué bueno las mi historias novia de solidaridad, ¿no? Las Sí, historias sí. estas. Siempre rescatar hay- la solidaridad, rescatar la belleza en plena el- guerra y en plena tristeza, ¿no? Mire, digo, no, suena como autobombo, pero digamos, acá Alonso Cueto, que es el escritor peruano, que realmente es un gran escritor actualmente, puso fulano de tal que soy yo, gran escritor de la esperanza. Y digo, yo creo que en mis libros lo que se trasluce mucho es la esperanza, la solidaridad, la amistad. Siempre hay alguien que en los momentos límites ayuda, da una mano, por las razones que sea, y todo eso hay que rescatarlo, ¿no? Hay muchos seres de luz. Bueno, es el en esta contrapeso para circunstancia. tanto odio, tanto dolor. Nos recuerda ser humanos, nos recuerda a la humanidad. Claro. Y es lo que nos Eso ha es lo permitido rescatable, estar ¿no? acá. Hoy día vemos el nazismo, por ejemplo, como un hecho absolutamente terrible, pero bueno, lo vemos relegado, ya se fue, ya no puede volver. Si alguien quiere decir cosas parecidas, la gente en general lo rechaza mal, ¿no? Son minorías absolutamente. Pero ahí en las que Ucrania lo también defienden. hay ejércitos, hay legiones nazis, ¿no? Y hay banderados, sí, lo que complejiza toda la región, complejiza esta guerra, y complejiza terriblemente un desastre que está pasando humanitario ahí también, pero con esa mirada. Por eso es que hay que rescatar lo otro, porque en el fondo, al final, digamos, tenemos que ser más los que. Esos grupos son vemos totalmente las cosas. minoritarios en Ucrania también. Sí. No Bueno, son, es que lo tuvimos digo, acá, hay en todos, lo como hay tuvimos- poquitos en todos lados. No, digo, Bueno, esto porque células- puede quedar como que células Ucrania neonazis. es un pronazi. No. Células. Pero por eso hay que trabajar tanto la memoria, hay que trabajar la grupos- historia, hay que Los trabajar el neonazis relato. están apareciendo por Grupos todos lados. pronazis o Claro. células pronazis, Exacto. felizmente en general muy pequeñitos, Sí. hay en
en todo el mundo, Exacto. en todos los países, Totalmente. en cualquier... No, pero como el libro era sobre Ucrania, sí, justamente sí, sí, contar sí. esto, Un minuto. tremendo. Un minuto para el LATU. ¿Cómo está el LATU? Bueno, yo creo que está en plena actividad, ¿no? Yo por lo menos vivo corriendo todo el día, y pero yo creo que sí, que está en muchos proyectos de cosas nuevas, es decir, esto que estamos haciendo de impulsar nuevas tecnologías a través de este acuerdo que se llama New Lab, con esta gente de Nueva York, que tiene toda una metodología y que esto ya está empezando, ya está arrancando ahora en estos días. Nos estamos embarcando en lo del hidrógeno verde, que es una alternativa esencial, y el LATU va a jugar un rol fundamental, según lo cual el propio Ministerio de Industria ha definido, que es una apuesta importante. Otra cosa interesante que hemos hecho es llevar el LATU a todo el país. Todavía no está terminado todo el proceso, lo que llamamos LATU Uruguay, pero ahora ya tenemos oficinas en Salto, en Rivera, estamos abriendo en Paysandú, en Durano, Colonia, etcétera, Maldonado, que son más que oficinas, es algo que acorta la distancia. Claro, o sea, eliminar los eliminar los 400 que no son Seguro. unipersonales, con un técnico, eso sí, de primer nivel, Claro. que puede recepcionar, y en vez de tener que venir a Italia y ya por de pronto no saber ni por qué puerta entrar. ¿Por dónde? Porque además tiene una imagen omnipotente. Entonces llega ahí a uno que capaz que incluso hasta él lo conoce o tiene claro, una referencia. es y que diferente. exactamente. Y ese eso es el después asunto. canalizan con ustedes. Exactamente, y está funcionando bárbaro, ¿no? Estamos tapados de nuevas demandas por ese lado. ¿La pandemia qué le sigue? Trabajando mucho con la Unión de Exportadores, ahora con el tema exportación verde que se está lanzando, con la Cámara de Industrias. ¿Nos afectó la pandemia? Y bueno, como a todos, nos bajó el ritmo de trabajo, claro, ¿no? Hubo que pasar Enlenteció. Enlenteció las cosas. En general, nunca se paró de trabajar, todos los temas más obligatorios, los certificados de exportación, etcétera, eso creo que todo se mantuvo. Tuvimos algunas satisfacciones, por ejemplo, lo de ATGEN, que es una empresa nacida allí en el LATU, que estaba caminando y de pronto nació. Seguro, y Nació muestra cómo el hecho de tener los desarrollos tecnológicos más o menos al día en las cosas es lo que permite cuando aparece un imprevisto de poder dar la respuesta. Bueno, o sea, que ingeniero, fue una linda cosa. gracias por la visita, gracias por venirse hasta acá, gracias por ese oasis de esperanza y de luz en medio de lo que todos son noticias medio deprimentes, ¿no? Sobre todo las que vienen de allá. Y mucha suerte en el LATU. Muchísimas gracias a todos buenos amigos, a Miguel, que también Miguel le mandamos los saludos. Miguel ahora es el ágora de buscadores. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me parece Aconseja, opina, bendice, pero desde lejos. muy bien, les dejo el librito. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Y mucha Con mucho suerte. gusto. Hasta pronto. ¿Sabe